Pues vamos a tomar entonces ahora el tiempo para abrir la Escritura y vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos permites estar juntos con libertad para abrir tu palabra, para leerla, Señor, para escudriñarla. Y una vez más deseamos que nuestro corazón tenga una buena tierra para que tu palabra dé fruto permanentemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Lucas capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 1 al 11. Vamos a leer todo este pasaje. Pero primero quiero darles como algunos datos antes de llegar a este momento de Jesús. Nosotros si leemos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que iniciando este capítulo vemos la tentación de Jesús. Y hay un dato que dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero hay un dato especial que dice que iba lleno del Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, antes de eso había sido bautizado, se abrieron los cielos, se oyó una voz desde lo alto que decía, este es mi Hijo amado. Y descendió el Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Y en el versículo 14 del capítulo 4, dice que Jesús ya viene de la tentación, que salió victorioso, que venció la tentación que le presentó el diablo, pero en el versículo 14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cuando sale de esa prueba a la que se enfrentó, dice la Escritura que venía lleno del poder de Dios. No solo lleno del Espíritu Santo, sino en el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 16 que él vino a Nazaret. ¿Dónde se crió Jesús? O recordemos, ¿dónde nació Jesús? Él nació en Belén, ¿verdad? Pero ¿en dónde se crió? ¿A dónde se fueron a vivir? Mire, yo nací en Moroleón, Guanajuato, y viví 40 días ahí. Yo nací en Moroleón, pero me crié en el norte. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso decían Jesús de Nazaret, no porque hubiera nacido ahí, sino que ahí fue donde él se crió, ¿sí? Y entonces él está en la sinagoga, él asistía a la sinagoga en el día de reposo y le toca a él leer una escritura, la de Isaías 61. ¿Se recuerda? Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que dice la escritura. Y cuando él terminó de leer esa porción, ese rollo, eran unos rollos, después él dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? ¿A quién hace referencia Isaías 61? Al Mesías. Hace referencia al Mesías y él ahora les está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está diciendo de esta manera, yo soy el Mesías. Y mire, en los siguientes versículos encontramos que la gente lo escuchaba maravillada ahí en Nazaret. Lo escuchaban maravillados, pero también se preguntaban, ¿y de dónde tiene él esta sabiduría? ¿Que no es el hijo de José el carpintero? ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y mire, hasta ese momento todo iba bien. Hasta ese momento nada marchaba mal. Hasta que Jesús dijo e hizo esta comparación, que habiendo muchas viudas en Israel, Elías había ido con una viuda de Sidón. No tenía nada que ver con ellos. Y les menciona que habiendo muchos leprosos en Israel, quien fue sanado fue Naamán, que él era un sirio. Cuando él les habla, cuando el Señor Jesús les dice esto, ellos se llenaron de ira. Aunque habían estado maravillados de escuchar
cómo hablaba, cuando hace esta referencia de que Dios tuvo misericordia de alguien más que no era el pueblo de Israel, ellos se llenaron de ira, se enojaron y es más, dice la Escritura que querían destruirlo, que lo llevaron a un monte y querían despeñarlo, aventarlo desde ahí. No les fue posible. ¿Y qué hizo entonces el Señor Jesús? Se retiró de Nazaret. No siguió más ahí en Nazaret. Más adelante vemos que se fue a Capernaum. Capernaum era un poblado, una ciudad que era un centro pesquero y era muy importante y muy próspero. Ahí se fue el Señor Jesús. También esta ciudad era de Galilea, ¿sí? Y ahí el Señor enseñaba en las sinagogas en diferentes lugares. Vemos más adelante que Jesús entra a la casa de Simón Pedro, a la casa de Simón, y se recuerda qué hizo ahí. Realizó una sanidad que el yerno que amaba a su suegra pidió, ¿verdad? Sanidad para su suegra. Así es de que el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué más hacía Jesús? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, liberaba a los cautivos. ¿Se acuerda que eso es lo que había leído de Isaías 61? Pues eso es lo que él estaba realizando. Y él recorría todas estas sinagogas en Galilea, ¿haciendo qué? Enseñando, predicando y llamando al arrepentimiento. Aunque también hacía esta obra de milagros en medio de la gente. Así es que con eso llegamos a Lucas capítulo 5, que lo vamos a leer en este momento. Ya tenemos la idea desde que Jesús fue bautizado, la tentación, no lo aceptan en su misma ciudad donde creció, hasta este momento. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver versículo por versículo. Vamos a sacar lo que es el tesoro de la Escritura, viendo parte por parte. En el primer versículo encontramos que ¿a dónde es que había llegado o por dónde estaba? En el lago de Genesaret. Si usted encuentra al estar leyendo la Biblia
el mar de Tiberias, o usted encuentra que menciona el mar de Galilea, es el mismo. El lago de Genezaret, mar de Galilea, mar de Tiberias, es el mismo lago. ¿Okay? Así es de que cuando usted lo encuentre, digo, ¿y ese cuál será? Es el mismo, ese mismo lago. Ahora dice ahí la escritura en el versículo 1 que la gente se agolpaba sobre él. ¿Por qué se agolpaban sobre él? Si se acuerda que hicimos el recorrido, sanaba enfermos, libraba endemoniados, enseñaba a la gente, porque querían oír la palabra de Dios. Querían oírlo, querían escuchar lo que ese hombre tenía que decirles. Ahora hay quienes dicen, ¿verdad?, que toda esa multitud, porque dice que es una multitud, pues lo seguían nada más pues por los milagros. No sabemos en este momento por qué lo estaban siguiendo, porque cuando él estaba en la cruz con los ladrones, no estaba esta multitud presente. No estaban los 5,000 que fueron alimentados. No estaban los 4,000 que en otra ocasión también fueron alimentados. ¿Verdad? No sabemos por qué le seguían, pero en ese momento lo estaban siguiendo y se agolpaban sobre él porque querían escuchar, querían oír la palabra de Dios. Y además porque ellos habían sido testigos de todo lo que Jesús venía haciendo en todas las sinagogas que recorría en Galilea. Amén. Así es de que ellos les maravillaba ver cómo sacaba a los espíritus inmundos. El versículo 2, pasamos al versículo 2. Dice que Jesús vio. Jesús vio, ¿qué vio? 2 barcas cerca de la orilla. Ahora, debo decirles, esa zona era pesquera. Seguramente había muchas más barcas, pero Jesús puso su atención en 2 de ellas, porque había un plan, había un propósito. Así es de que Jesús ve esas 2 barcas y ve que los dueños de esas barcas, que eran los pescadores, ya habían terminado su jornada laboral, ya habían acabado. Era de mañana y ya habían terminado su jornada. ¿Cómo nosotros podemos saber que ellos ya habían terminado esta jornada laboral? Porque ya se habían bajado de las barcas y porque ya estaban lavando sus redes. Cuando terminaba la jornada, ellos eran responsables de lavar esas redes. Eran responsables de mantenerlas en buenas condiciones. Es más, hasta las remendaban. ¿Y sabe por qué decimos que ya habían terminado también? Porque la mejor hora para pescar era en la noche. Es en la noche. Entonces ya es de día. Ya están lavando sus redes. Así es que ellos eran responsables. Simón y los demás que están ahí, porque en este momento no sabemos que era Simón, ¿verdad? Todavía no, en este versículo 2. Versículo 3, dice que Jesús se subió a una de esas barcas y entonces dice, esa barca era de Simón Pedro. Ahora, dice que le rogó. Lo que para nosotros podría ser, ¡ay, por favor!, como un ruego, esa expresión solo es una petición. Y si usted tiene otras versiones que puede leer en este pasaje, dice que le pidió que alejara la barca de la orilla. Este ruego es una petición. Y la petición era que se alejara de la orilla, porque se recuerda que estaban ya cerca, ahí ya estaban en la orilla, ya se habían bajado. Sentándose les enseñaba, dice la escritura, ¿verdad? ¿Por qué se sentó en la barca? Era una costumbre de ese tiempo, sentarse para enseñar. Era algo muy común, por eso no fue extraño, así como que Simón Pedro dijera, ¿qué pasó? ¿Por qué se sube a mi barca y por qué se sienta? Porque era muy común que la gente se sentara para poder enseñar. Además, acuérdese que ya había ido a su casa, ¿se recuerdan? Ya había sanado a su suegra. Él ya había visto lo que Jesús estaba haciendo. Así es de que el sentarse en la barca es porque así era la costumbre, sentarse para
enseñar. Ahora, ¿por qué desde la barca? Si estaba en la orilla con toda la gente, ¿no podía ahí hablarles en corto? Acuérdese que era una multitud. Así es de que tal vez los primeros lo escucharan y los demás. Así es que hay una razón por la cual Jesús se subió a esa barca y se sentó para hablar. Porque, fíjese, dicen que el sonido se propaga mucho más fácil en el agua. Así es que él estando en el agua, arriba de la barca, a la hora de hablar, el sonido iba a llegarle a más personas. Porque ellos no tenían micrófonos, ¿verdad? No tenían micrófonos, nosotros tenemos micrófonos y a veces con micrófono y todo, las personas no oyen, porque están presentes, pero su mente está en otro lugar. Ahí se agolpaban porque lo querían escuchar. Así es de que el subirse a la barca, alejarse de la orilla, sí tenía un sentido, era más fácil. Y dicen que en las orillas del mar de Galilea se forma un anfiteatro natural. Es algo natural, es como algo rocoso que facilita la acústica. Así es que el Señor tenía sentido en lo que Él estaba haciendo. Amén. Versículo 4. Terminando su enseñanza a la multitud, hizo algo más. Porque dice la Escritura que cuando terminó de hablar, entendemos que cuando terminó de enseñarle a la multitud, entonces dio inicio a otra enseñanza, pero esta enseñanza ahora está dirigida a Pedro. Ahora es una enseñanza que dirige hacia Simón y le dice unas palabras: boga mar adentro. Los que son pescadores o que tienen algo que ver con el mar, pues entienden la expresión, ¿verdad? Boga mar adentro. ¿Qué significa boga mar adentro? Significa deja la orilla para adentrarte en el mar. Deja la orilla y adéntrate. Allá donde hay profundidad, hacia allá es boga mar adentro. La pregunta, hermano, es que, le dice algo más, ¿verdad? ¿Para qué? Boga mar adentro, ¿para qué? Para echar la red, para pescar. A estas horas de la mañana, a estas horas del día, echa la red para pescar. Esto Jesús, ¿a quién le dijo que echara la red, hermanos? Al experto. Se lo dijo a Simón, aquel que toda su vida había trabajado como pescador. ¿Y quién se lo dijo? ¿Quién le dio la instrucción? El carpintero. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba involucrado en las cosas de la pesca. Simón sí. Sin embargo, Jesús, que aunque no estaba involucrado en la pesca, era el Señor del mar y el Señor de los peces y el Señor de todo lo creado, tiene toda la autoridad para decirle a Simón Pedro: boga mar adentro y echa la red para pescar. Mire, cualquiera de nosotros o cualquiera, ¿verdad?, hubiera dicho: a ver, un momento. Aquí el experto, pues soy yo. O no sé si les pasa a los doctores, ¿verdad? Doctor, me duele aquí, yo creo que tengo esto. ¿Por qué no me receta tal medicamento? No sé si ustedes lo han escuchado, si alguien les ha platicado o si ustedes lo han hecho, ¿verdad? Nosotros queremos decirle al doctor qué es lo que nos tiene que recetar o qué es lo que tiene que hacer, pero nosotros no somos el experto, ¿verdad? Entonces nosotros hubiéramos dicho: no, yo soy el experto, tú no sabes. Es más, a lo mejor nos hubiéramos atrevido a decir: no, zapatero a tus zapatos. Tú eres carpintero, Jesús. Yo soy el experto pescador. Pero en ese momento, Simón Pedro todavía no sabía y no entendía que quien estaba con él, ahí en la barca, era el creador del cielo y de la tierra, con toda la autoridad divina, para darle una instrucción al pescador experto.
¿verdad? Pasamos al verso 5. ¿Se está imaginando usted la escena? Ahí cómo está Simón con el Señor Jesús ahí en la barca. ¿Qué respondió Simón? Porque yo ya dije qué es lo que nosotros hubiéramos dicho, ¿verdad? O alguien hubiera expresado. ¿Qué fue lo que respondió Simón aquí en el verso 5? Lo primero que le dice es, maestro. Maestro. ¿Qué hacen los maestros? Enseñan. Y este Simón reconoce en Jesús, porque lo había estado escuchando. Yo creo que mientras que lavaba las redes o terminaban de lavar las redes, seguramente lo estuvo escuchando todo lo que le enseñaba a la multitud desde su barca. Así es que le dice maestro. Es un sentido de autoridad por la enseñanza que está presentando. Le dice, en realidad el mejor horario para pescar pues es en la noche. Y si usted dice, no hermana, ahí no dice eso. Efectivamente no dice eso, pero es la reflexión. La mejor hora para pescar es en la noche. Y Pedro puede estar pensando, ya lo hicimos toda la noche. Es más, trabajamos duro, eso sí se lo dijo, ¿verdad? Trabajamos duro y no pescamos nada. No pescamos nada. Es más, ya acabamos, Señor. Ya hasta lavamos las redes. Porque el Señor los vio, que estaban lavando las redes. Ya acabamos, ya hasta lavamos las redes. Hasta ahí quizás muchos se hubieran quedado. Darle sus argumentos, ¿verdad? Y tenía razón. Habían trabajado toda la noche, lo habían hecho duramente, no pescaron nada y como responsables que eran, lavaron sus redes. Pero ¿qué más respondió en este versículo 5? Le dice, mas en tu palabra. Yo tengo todos mis argumentos. Mas en tu palabra echaré la red. Otra versión dice, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Por tu palabra, porque tú lo mandas, voy a hacer lo que no sería lógico, porque por 12 horas estuvimos pescando y no pescamos nada, pero por tu palabra, maestro, lo voy a hacer. Amén. Yo sé que ya no hay peces, lo intenté toda la noche, pero si tú lo dices, yo lo hago. Y no sé cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir hemos pensado así, es que ya hice, Señor, es que ya oré, es que ya dije, es que ya hice. Pero si tú me dices, Señor, que lo vuelva a hacer, lo volveré a hacer. Seguiré orando, seguiré clamando, pero ahora lo voy a hacer contigo, Señor, y lo voy a hacer en tu nombre. Porque ahora que Pedro iba a echar la red, no estaba solo, ahora Jesús estaba con él en su barca. Así es que, hermano, cuando tú te animes una vez más a hacer algo, recuerda que no estás solo, Jesús está contigo. El Señor está contigo y lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Mire, aunque Simón era experto en la materia, él obedeció. Diga conmigo, él obedeció. ¿Qué obedeció? Las instrucciones del maestro. Obedeció las instrucciones de Jesús. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando obedecemos sus instrucciones, cosas maravillosas suceden. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cosas maravillosas suceden. Y si usted está pensando, ¿quién sabe? Pues quién sabe si pase con usted. Pero si usted dice, sí, Señor, en tu nombre voy a obedecer para honrarte. Voy a obedecer para cumplir tu palabra y sé que habrá cosas maravillosas preparándose para mí. Si usted no lo cree, entonces no va a suceder, porque es necesario creer. Y decía el discípulo, ¿verdad? Aquel que le pida al Señor dudando, ni crea que va a recibir aquello que está pidiendo. Es necesario creer, es necesario poner
fe. Yo no sé si Simón tenía fe de echar nuevamente la red, pero por sus palabras, creo que sí. Cuando dijo, pero por tu palabra echaré la red. ¿Sí? Amén. Vamos al verso 6, hermanos. Dice la escritura en este versículo que Simón lanzó la red y seguramente estaba expectante de qué iba a suceder. Porque él ya tenía la experiencia que por 12 horas no pescó nada, en el horario correcto, de la forma correcta, y no pasó nada. Ahora está echando la red fuera del horario correcto, cuando no hay peces, pero lo está haciendo con fe, porque el maestro se lo dijo. Él lanza la red seguramente expectante, o tal vez estaba pensando, híjole, a ver cómo nos va. Porque pues ya 12 horas y no pasó nada, ¿verdad? La obediencia, hermanos, da paso a lo sobrenatural. La obediencia da paso a lo sobrenatural de Dios. A lo sobrenatural de nuestro Dios. Entonces dice en este versículo que atraparon una gran cantidad de peces, fuera de lo que era lógico, fuera de lo que era correcto en cuestión del horario de pesca. Dice aquí la escritura que atraparon gran cantidad de peces. Para que nosotros, creo yo, nos demos una idea, el escritor dice, la red se rompía, casi se les rompía de la cantidad tan extraordinaria de peces que habían atrapado. Ahora, ¿es que Simón era muy buen pescador? No. Es que estaba presente el maestro. Es que estaba obedeciendo lo que el maestro le dijo. Amén. La bendición de Dios, hermanos, siempre es abundante. Cuando Dios nos bendice, siempre lo hace en abundancia. Nosotros somos los que a veces ponemos límites. Nosotros somos los que muchas veces frenamos la bendición de Dios porque cuestionamos, porque ponemos por enfrente mi experiencia, lo que yo he vivido, yo he orado y no pasa nada. Eso no es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver cuáles son las instrucciones de nuestro Dios, porque cuando Dios nos bendice, lo repito, siempre lo hace con abundancia. Amén. Verso 7. Vamos al versículo 7. Podemos nosotros entender con este versículo, hermanos, que la bendición de Dios se comparte. ¿Por qué? Porque dice el versículo que Simón Pedro, con el que estaba, hicieron señas a sus compañeros. ¿Sí se acuerdan que Jesús puso sus ojos en 2 barcas? ¿Sí? Entonces, solo a Simón Pedro le dijo, boga mar adentro. ¿Dónde estaba la otra barca? En la orilla. Seguía en la orilla. Los compañeros de Simón Pedro seguían en la orilla. Así es que cuando se da esa pesca extraordinaria por el Señor y que sienten que se rompen las redes, que empiezan como a hundirse, le hacen señas. ¿Por qué no le dijo, hey, tú ven? Estaban lejos. Tenían que hacer señas para que fueran a ayudarles. La bendición de Dios, hermanos, se comparte. ¿Qué hubiera sido si Simón Pedro dice, no, esto es de nosotros? Y ahí rompiéndose la red, no, pero esto solo es de nosotros, la bendición es mía. Seguramente se hubieran hundido, ¿no? Seguramente, ¿por qué? Porque la bendición de Dios debe compartirse. Apoyaron los que llegaron, apoyaron a los que estaban siendo bendecidos. Bien podrían haber dicho, llenos de envidia, pues arréglenselas como puedan. A ustedes fueron los que les dijeron, a ustedes fueron los que escogieron, a Simón y al otro, ¿verdad? A ustedes los escogieron, ustedes resuélvanlo, arréglenselas como puedan. Así habla la envidia, ¿sí? Así habla la envidia. Pero ellos fueron a apoyar a aquellos que Dios estaba bendiciendo.
Ellos reconocían que eso era una bendición de Dios, porque ellos eran testigos que por 12 horas en el horario correcto no habían podido pescar nada. Y nosotros muchas veces hemos hecho las cosas en el horario correcto y no ha pasado nada. Pero si el Señor nos dice, hazlo una vez más, Marta, yo diré, en tu nombre lo haré, Señor. En tu nombre lo haré. Y ellos apoyaron a los que estaban siendo bendecidos, ayudaron a sus compañeros y ¿sabe qué sucedió? También fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que las 2 barcas se llenaron y sentían que se hundían de la gran cantidad, de esa gran bendición que Dios les dio. Verso 8. Hermanos, ante lo milagroso y sobrenatural que estaban viendo, ¿cuál fue la reacción de Simón? ¿Lo tiene usted ahí en el versículo 8? Viendo esto, Simón, ¿viendo qué? Que las 2 barcas se llenaron, que casi se hunden de la gran cantidad, de la bendición que estaban teniendo. Cuando él ve esto, ¿cuál es su reacción? Cayó de rodillas. Simón reconoció la autoridad divina de Jesús. Hay algunos estudiosos del tema que dicen que en aquellos tiempos los que tenían autoridad, los religiosos que tenían autoridad, siempre estaban como muy aparte, muy apartados. O sea, allá los simples y los espirituales estamos de este lado. No, ni se me acerquen. Se estaban como muy alejados. Cuando Simón Pedro, si es que así era la costumbre, ¿verdad? Que los espirituales estaban lejos o no te les podías acercar, ¿dónde estaba Jesús? Arriba de su barca. Ahí estaba con él. Y él está reconociendo que es una autoridad divina. Entonces cuando él llega, dice, al ver eso, por eso dice, Señor, yo no soy digno, soy un pecador. Reconoce la autoridad de Jesús como Señor, pero también reconoce su propia condición como pecador. También reconoce su condición como pecador. Por eso cuando leímos dice que cayó de rodillas ante Jesús y le decía, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Se necesita humildad para reconocer. Se necesita humildad. Porque Simón pudo haber salido de esa barca levantándose el cuello diciendo, ya ven, que soy muy bueno en lo que hago, soy muy buen pescador. Hermano, aunque usted sea muy bueno en lo que hace, dele siempre la gloria a Dios. Aunque usted sea muy bueno en lo que hace, siempre dele la gloria al Señor. Amén. Simón sabía que Jesús sanaba a los enfermos, ¿se acuerdan? Simón sabía que Jesús liberaba a los endemoniados, pero ahora estaba ante otra situación. Ahora era su trabajo, su labor personal, la frustración de haber estado 12 horas y no ver fruto, no ver resultado. Eso genera una frustración y ahí está Jesús. Ya no es que está solo sanando allá a los enfermos o liberando a los endemoniados. Está en mi labor, en lo que yo necesito. Así es que, hermanos, Jesús sí sana enfermos, sí libera a los endemoniados, pero también está interesado en tu vida, en tu trabajo, en lo que tú haces, en la obra de tus manos. También está interesado el Señor Jesús, así como lo hizo con Pedro. Con Simón Pedro. Ahora es en su trabajo, en lo personal, en resolver esa frustración que para cualquier pescador podría estar presente de no haber logrado nada. Ese era su trabajo. Y no habían obtenido nada, absolutamente nada. Y todo esto en el versículo 9 encontramos que tuvo temor. Simón Pedro tuvo temor. ¿Sí dice así su Biblia? Que tuvo temor. Otras versiones dicen que se asombró. Otras versiones dicen que estaba asustado de ver esa obra maravillosa, que era
extraordinaria. Y no solamente él tenía temor, no solo él estaba asombrado, no solo él estaba asustado, sino también sus compañeros con los que él estaba. También estaban temerosos de ver eso sobrenatural. Versículo 10 menciona aquí a sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Los que estaban en la otra barca. Jacobo y Juan. ¿Les suenan los nombres? Jacobo, Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que en la orilla había muchas barcas? Era una zona pesquera, o sea, eso debería haber estado lleno de barcas. Pero Jesús solo puso su mirada en dos. Y dije que era porque había un propósito. En esa otra barca estaba Jacobo y Juan. Esos también estaban asustados. Ellos también. Y aquí, al parecer, es la primera vez que el Señor Jesús les dice a sus discípulos o a estos hombres que están con él, no temas. Se lo dice a Simón, ¿verdad? Parece ser que es la primera vez que el Señor Jesús dice esas palabras. No temas. No había dicho Simón, aléjate o apártate, soy pecador, soy un hombre pecador. ¿No se lo dijo? ¿Y qué hizo Jesús? No temas. Le dice, no temas. Jesús no lo rechazó. Jesús no lo desechó. Y si no lo desechó a él, tampoco a nosotros, hermanos. Si no desechó a este hombre que reconoció que era pecador, nosotros reconociendo que somos pecadores, tampoco nos desecha. Más bien a Simón le ofreció la oportunidad, primero, de reconciliarse con Dios. Y segundo, de servir en el reino. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo? No temas, desde ahora serás pescador, pero de hombres. Ahora serás pescador de hombres. Y seguramente esto es la enseñanza para Simón. Habrá momentos en que me desgaste y no vea ningún resultado, pero cuando lo hago en el nombre de mi Señor, de mi Maestro, entonces habrá algo extraordinario. Y el día de hoy también nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. ¿O no se nos dio una instrucción de ir y predicar el evangelio? ¿A dónde? A toda criatura, a todo lugar, hasta lo último de la tierra. Dios le da la oportunidad de reconciliarse con Dios y de servir en su reino. Amén. Verso 11. ¿Cómo regresaron las barcas, hermanos? Llenísimas. Casi se hundían. Así es de que el negocio fue bendecido. ¿Cierto? Ese era su negocio. Su negocio fue bendecido. ¿Y cuántas veces el Señor bendice nuestro negocio? Y porque hay que cuidar el negocio, nos apartamos del Señor. Nos alejamos del Señor. Es que hay que cuidar el negocio, hermana. Pues aquí tenemos el ejemplo con ellos, que su negocio, que era la pesca, fue bendecido, grandemente bendecido. Pero lo que dice la Escritura es que cuando trajeron a tierra las barcas, ¿por qué? Porque se habían ido hacia adentro. Boga mar adentro, fue la instrucción. Y los otros fueron a ayudarles allá adentro donde estaban. Cuando regresan las barcas y que las traen a tierra, dice aquí, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran muy responsables y cuando llegaban lavaban sus redes? Lavaron las redes porque no pescaron nada, pero si hubieran pescado tenían que limpiar, poner en sal los peces, negociar con los compradores, etcétera, lavar sus redes. Esta se rompió, hay que remendarlas. Tenían que hacer todo eso. La labor no terminaba cuando llegaban a la orilla. Continuaba la labor. Pero aquí dice que en cuanto trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo,
le siguieron. Me imagino que le han de haber encargado a alguien, al papá, a Zebedeo tal vez. ¿Sabes qué? Vamos a un llamado superior. Encárguense de todo lo que tengan que hacer. Nosotros seguimos al maestro. Amén. La bendición de su negocio no los ató a su negocio. La bendición que se generó en su negocio no los ató a ese negocio. Así es que tengamos cuidado, hermano. Ellos lo dejaron todo. Dejándolo todo, le siguieron. Hay que ir responsables. ¿Y los peces? ¿Y las redes? Seguramente lo dejaron encomendado a alguien, porque esa bendición no se iba a perder. Así es que seguramente ellos lo encomendaron. Su negocio fue bendecido, sin embargo lo dejaron para seguir a Jesús por una razón, porque Jesús se convirtió en su prioridad. Jesús se convirtió en su prioridad. Seguir a Jesús es nuestra prioridad, hermanos. Porque ya vimos qué pasó allá con Simón Pedro, con Juan, con Jacobo. Ya vimos lo maravilloso, ¿verdad?, que experimentaron. Pero después de eso ellos decidieron seguir a Jesús. Lo dejaron todo porque era su prioridad. Mi pregunta es, Marta, ¿Jesús es tu prioridad? ¿Tenemos la humildad, hermanos, para reconocer nuestra condición, como lo hizo Simón? Soy hombre pecador, él lo reconoció. ¿Tenemos esa humildad, hermanos? ¿Somos capaces de obedecer al Señor? Aunque nos sintamos expertos, conocedores en la materia, en la vida, ¿somos capaces de obedecer al Señor aún en ocasiones contra nuestra lógica? ¿Somos capaces de obedecerle? ¿O nos vamos a poner a discutir con el Señor dándole nuestros argumentos por los cuales no le podemos obedecer? Se llaman pretextos, ¿verdad? Nuestras razones realmente son pretextos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando el Señor nos dé una instrucción, cuando el Señor nos dirija a hacer algo? ¿Discutiremos con Él cómo negociamos, si sí o si no? ¿O nos vamos a someter a su señorío y decir, sí, Señor, en tu nombre lo voy a hacer? Haré solamente lo que dijo Simón, en tu palabra haré lo que tú me pides, Señor. Eso nos lleva a crecer, no a argumentar, sino a crecer en fe. Jesús llegó a la vida de Pedro en un momento muy crítico, muy difícil, muy frustrante, pero llegó para solucionar su necesidad y para darle un propósito. Serás pescador de hombres. Para darle una razón más allá de seguir pescando peces. Solo un minuto o unos cuantos minutos en la barca fueron suficientes para transformar la vida de Pedro. No fue mucho tiempo, fueron unos cuantos minutos estando en la barca con Simón, en los que Jesús transformó su vida. Y creo que el Señor lo puede hacer el día de hoy también. Qué tan difícil, crítico o frustrante es la situación que hoy estamos viviendo. Cada uno de nosotros lo sabemos. Pues en ese momento tan difícil Jesús también llega a resolver nuestra necesidad. Solo digámosle, sí, Señor, en tu nombre lo haré. Sí, Señor, voy a obedecer. Sí, Señor, voy a seguir. Aunque mi experiencia me ha mostrado que no, pero si tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. En ese día tan difícil y crítico, el Señor tiene algo preparado para ti, para cada uno de nosotros. Mientras más difícil o triste o oscuro pudiera parecer el panorama, Dios está preparando algo especial para los que le aman. El hacedor de los milagros estaba en la barca con Simón, pero el hacedor de los milagros
hoy está aquí contigo, conmigo. Ese hacedor de milagros me dice hoy, no temas. Y te dice hoy a ti, hermano, no temas. No temas. Ese hacedor de milagros tiene cuidado de nuestras vidas. Tuvo cuidado de Simón, de Juan, de Jacobo, de su otro compañero. Tuvo cuidado de ellos. Él tiene cuidado el día de hoy de nosotros. El Señor sigue teniendo cuidado de nuestras vidas hasta el día de hoy. Ese hacedor de milagros, hermano, hoy nos dice, boga mar adentro. Boga mar adentro, Marta. Introdúcete. Ve a lo profundo. Ahí era el mar, era el lago. Pero el día de hoy en nuestras vidas, el Señor nos dice, boga mar adentro. Profundiza, Marta. Y se lo dice a ustedes también, hermanos. Boga mar adentro. Obedece a tu Señor y recibe tu milagro. Boga mar adentro. Obedece a tu Señor y recibe tu milagro. Hermanos, no permitamos que nuestras malas experiencias del pasado nos impidan intentar nuevamente en el nombre de Jesús. Porque a veces esas experiencias son tan fuertes, pero debemos dejarlas atrás. Alguien decía, lo mejor del pasado es que ya pasó. Pongamos nuestros ojos adelante, en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús, el hacedor de los milagros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Boga mar adentro. Atrévete a obedecer. Atrévete a intentarlo de nuevo. Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Esto es más que una pesca milagrosa. Si ustedes ven en su Biblia, muchas veces ponen como títulos, ¿verdad? Donde empiezan ciertas porciones. La pesca milagrosa. Y con ese título, la pesca milagrosa, nosotros podríamos solamente enfocarnos en que Jesús puede multiplicar, puede hacer el milagro y se acabó. Si nos quedamos con la pesca milagrosa. Pero yo quisiera que hoy este pasaje quedara en sus vidas como más que una pesca milagrosa. Mucho más allá de una pesca milagrosa. Es algo que implica el cuidado que tiene el Señor de nosotros. ¿Cómo es que nosotros debemos responder? Que el Señor no nos desecha, el Señor nos recibe, nos da propósito en la vida, nos permite servirle en su reino. Es más que una pesca milagrosa. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Porque ya vimos qué pasó con Simón, qué pasó con Juan y qué pasó con Jacobo. Ya vimos. Pero ¿y nosotros? No, ya no estamos en la barca. Sí, estamos en una barca espiritual. Permitamos que el Señor esté en nuestra barca y que nos dirija, que nos impulse y que seamos capaces de decir, sí, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Señor, queremos dar pasos de fe. Queremos decidir creerte y obedecerte, Señor. Introducirnos a lo que tú quieres, mi Dios. Confiados en que tú estás con nosotros, que tú eres el que nos guía, que tu Santo Espíritu está puesto para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús queremos obedecer, Señor, y abrimos nuestro corazón para todo lo que tú quieras hacer, para lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Y queremos tener la humildad en nuestro corazón
para decir, sí, Señor, lo haré en tu nombre. Sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor, soy pecador, pero tú no me rechazas, Señor. Me someto a tu señorío. Me postro delante de ti, Señor, y declaro que se haga tu voluntad en mi vida. Porque tú, Señor, le has dado propósito y sentido a nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por esos retos que nos pones frente, Señor, que sabemos que vamos de tu mano. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Y oramos para glorificarte a ti siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y que podamos atesorar su palabra. Amén. Aleluya.